hay todo un trasfondo ideológico al crear esta palabra nueva, femicidio. Por femicidio entienden en este ámbito matar, darle muerte a la mujer por odio, o sea, te mato porque sos mujer. Eso es lo que quiere decir femicidio. Y así entienden políticamente, incluso legalmente, ideológicamente, se entiende el femicidio, es matar a la mujer por su condición de mujer. O sea, que te odio porque sos mujer y por eso te mato. Claro, aquí hay un conflicto enorme, porque estamos de acuerdo que el ser humano puede estar desequilibrado, bastante más en algunos casos, pero resulta que el... Ay, padre, apagó el padre. Padre, el micrófono. Ya. Sí. Ya. Bueno, el término, entonces, como les decía, significa, porque odio a la mujer por el hecho de ser mujer, la mato. Soy violento con ella. Y a eso es a lo que se le ha llamado feminismo. Porque dicen que el homicidio implica la muerte del hombre, nada más. Aquí en el fondo hay un problema de idiomas. Recuerden que el español, una buena parte de su origen es la lengua latina, pero también la lengua griega, que nos sirve para construir ciertas palabras. La palabra, vean ahí arriba, esos signos, dice a la par de igual, dice homo, es lo que dice ahí en griego. Esa O, pero vean que tiene como una comita abierta hacia la derecha, ¿verdad? Eso, como está abierto a la derecha, se pronuncia en griego homo. Si estuviera abierto hacia la izquierda, se pronunciaría, o no lo tuviera, se pronunciaría O, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la O sola, normalmente con el abierta hacia la derecha, se dice Jo. Y por ejemplo, Helios, Sol, se escribe con épsilon, etcétera. Entonces, y se empieza así. Y la épsilon tiene la tilde, digámoslo así para evitar confusiones. La tilde del griego está abierta hacia la derecha, el espíritu áspero se llama. Abierto hacia la derecha, me dice que cuando leo el sol, digo Jo Helios. Si no tuviera, o la apertura está hacia la izquierda, o no tuviera, leería O Helios, pero así no se lee en griego. Se lee Jo Helios. La palabra igual se escribe de esta manera, homo, se pronuncia homo en griego. Cuando esta palabra pasa al español, se escribe con H, que aunque la H ya no suena en el español, en otro tiempo sí sonó, se aspiraba. Un poco como en algunas palabras latinas. Por ejemplo, nihil, N, I, H, I, L, nihil. En latín se lee nihil, ¿verdad? Entonces, cuando pasa al griego, en el latín, perdón, se pronunciaba la H, se aspiraba también. Cuando pasa al español, en el español primitivo, se aspiraba también. Entonces decimos homo. Homo
da origen en español H-O-M-O y las derivaciones propias que en la lengua castellana se van a dar. De ahí viene la palabra, por ejemplo, homólogo, que se escribe con H. Onomatopeya, ¿cómo se escribe? Con H, ¿verdad? También. Homosexual. Homosexual no significa hombre que trata de otro hombre, sino hacia el mismo sexo. Es una mujer también. Es homosexual la mujer también. Luego inventaron lesbiana y todo eso, pero no debería ser ese el término propio. Onomatopeya, homólogo, homosexual, y todo lo que en español quiero decir igual con el origen griego, lo escribo con H. Matar, porque viene de homo en griego, que es igual. Entonces, por eso, homicidio no es matar a un hombre. Homicidio es matar al igual. ¿Verdad? El homicidio es matar al igual. El homicida es el que mata a su igual. ¿Quién es mi igual? Desde un feto, un embrión, un niño recién nacido, una persona mayor, un anciano, un adulto, pobre, rico, enfermo, imbécil, brillante, lo que sea. Si es mi igual en cuanto ser humano, eso es un homicidio. ¿Verdad? Y por eso se escribe con H. Aunque ya en español no suena la H. Hay otras palabras en español que prácticamente no se utilizan más no se utilizan mucho, perdón, esa construcción no es español. No se utilizan mucho en el español, que es la palabra que está ahí, homo hominis. Homo hominis significa hombre. Es que el latín, igual que el griego, pero el latín está más cercano a nosotros, el latín no conoce las, ¿cómo se llama? Las preposiciones. El latín tenía una cosa que se llamaba declinaciones. Y la última letra de las, ¿verdad? De las palabras, la última letra me decía qué declinación pertenece. Por eso el español heredamos las declinaciones del latín. ¿Ve? Y normalmente el género masculino o femenino o neutro lo heredamos del latín tal cual era, ¿verdad? El neutro se perdió en el español mucho. Sobrevive lo bueno, lo malo, lo bello. Lo demás normalmente son géneros masculinos o femeninos. Pero se declinan para determinar cuáles son las definiciones, cuáles son las características propias del latín, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Yo puedo escribir aquí, aquí a la par de esto, o no, no puedo. No Kimberly, puedes escribir, padre. Bueno, hay paciencia, pero les voy a leer, por ejemplo. Pero lo puede, perdón, padre, si no lo puede escribir como en el chat. Ay, no, pues bueno. se me hace, pero no puedo escribir yo. Alguien rayó, pero no sé quién fue, yo no sé cómo se hace. No, pero escribir, sí, bueno, mejor no me enredo porque si no es peor la torta. Okay, a la larga hago un enredo peor. Pero les voy a leer, por ejemplo, algunas cosas. Vean ahí en latín dice... Perdón, sí. Fui yo la que escribió. A la par de eso me salió un lapicito. Entonces estaba probando a ver que ese lapicito sí funcionaba. Pero es en el celular.
Ah, sí, no, pero mejor no hagamos enredos porque necesitaría escribir términos. Pero les voy a decir para que más o menos me comprendan esto. Homo hominis. Ese texto, ese hombre, en latín. Homo, eso es se llamaría el nominativo. Ese sería el hombre. Lo que en español traduzco el hombre. Hominis es genitivo. En español traduciría el genitivo al hombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. En latín hay 5 declinaciones. La primera declinación es femenina. Prácticamente todas las palabras son femeninas. Algunas no, pero prácticamente, ¿verdad? Resulta que los masculinos son de segunda declinación y también tiene femeninos y neutros. Bueno, ahí se va complicando. Por eso el latín no es comida trompudos a veces, pero bueno, tampoco es imposible aprender. Entonces, por ejemplo, hora, H-O-R-A, hora, es hora igual que en español. Significa hora. Entonces, por ejemplo, el nominativo singular, hora. Acusativo, ¿a quién me refiero? Oram. Genitivo, orae, se escribe H-A-H-A-E. No se dice orae, sino se dice ore. Como currículum, no se dice currículum vitae, se dice currículum vitae. Aunque alguna gente lo pronuncia vitae porque no entienden latín, no tienen la culpa tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Ven, entonces, ora, oram, ore, ora. Eso es nominativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Femenino singular. Porque están lo mismo, pero en plural. Nominativo plural, ore. Acusativo plural, horas. Genitivo, orarum. Dativo, oris. Ablativo, oris. Entonces, algunas del femenino se repiten y se repiten con el masculino. ¿Y cómo sé yo cuándo es cuándo? Por el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo Sicilia, ínsula est, estoy diciendo Sicilia es una isla. Pero si yo quiero decir Sicilia et Britannia, insulae sunt, son islas. Y así se va construyendo el latín. Bueno, las palabras homo hominis, en latín es hombre. Homicidio no es matar a un hombre. Homicidio, ya lo dijimos, viene del griego y es matar a mi igual. Entonces, cuando yo hablo de homicidio en la muerte de una persona, no estoy discriminando a nadie ni estoy diciendo ningún problema. Lo que denota buscar otra palabra para decir la muerte de la mujer es una ignorancia bastante grave de la lengua, bueno, latina, nadie tiene la culpa de no conocerlo, pero si el español viene del latín, antes de hablar uno podría averiguar de dónde vienen las cosas y por qué se dicen o no se dicen. Aquí en Costa Rica, lamentablemente, en el siglo XIX, cuando hicieron toda la reforma educativa, los liberales, ellos muy brillantemente eliminaron la enseñanza del latín en los colegios. Y eso lo que hizo fue pasearse en la ortografía de la gente. Solo durante algún tiempo mantuvieron en la enseñanza del latín el colegio seminario y las monjas de Sion, porque además la misa era en latín y entonces medio sabían. Ya para el siglo XX, para principios del siglo XX, se abandonó lamentablemente la enseñanza del latín. En nuestras escuelas y colegios, sobre todo en los colegios, se cerró la Universidad de Santo Tomás y a partir de ahí cunde la barbarie, ¿va?
porque ahora cada uno inventa la palabra que le dé la gana para decir lo que le dé la gana y no respeta el origen, ni el sentido, ni la razón de ser de la lengua, que ni es sexista, que es simplemente un orden que viene desde la lengua latina. Bueno, entonces, Homo hominis da origen a hombre en latín, en español, perdón. Resulta que Homo hominis, que es hombre, en español ha dado origen a muy pocas palabras para evitar la confusión con el homo. Entonces, normalmente el latín lo seguimos usando en español en latín. Por ejemplo, Homo sapiens, el hombre que piensa. O homínido. Esa sí es una construcción en español, pero es una construcción, ven, que viene del genitivo homínido, del hombre, o un hombre, etc. El Homo hominis. Para lo demás, hablar en términos ya generales del ser humano en cuanto miembro de la especie humana, humano viene de Homo hominis, ¿verdad? Cuando se trata ahí de esta situación, ¿qué es lo que encontramos? Que no usamos normalmente el latín para construir términos que se refieren a la cultura y al ser humano como hombre, o sea, en mayúscula, no como varón. Esta distinción deberíamos saberla. En español es mejor decir varón y mujer que hombre y mujer, ¿verdad? Pero se nos ha perdido eso, la ignorancia de la que les decía. Entonces, el Homo hominis, el Homo hominis en latín, no lo usamos para hablar del hombre. Usamos anthropos, usamos la palabra griega anthropos, que da la idea de hombre en el sentido genérico, ¿verdad? Entonces, por eso decimos antropología, estudio sobre el hombre, antropólogo, el que estudia al hombre, etcétera, etcétera. ¿Cuándo empiezan todas estas corrientes, influenciadas bastante por las ideologías y el feminismo radical y todo esto? Piensan que la palabra homicidio es matar solo al hombre. Y cargan la palabra de un contenido, entonces, ideológico. Y crean una nueva palabra, femicidio, que es un problema porque en latín femina es mujer. Occidio es matar. De ahí viene occiso, etc. ¿Por qué es un problema? Porque ya existe un término en español para referirse a la muerte de la mujer, que sería homicidio, como la muerte del niño, o como la muerte del anciano, o del feto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se carga esta nueva palabra, femicidio, se carga de un contenido ideológico. ¿Por qué se carga de un contenido ideológico? Porque resulta que esta palabra, femicidio, significa matar a la mujer por odio, la mato porque es mujer, la violento porque es mujer. Entonces fíjense que empieza a cambiar el sentido, la definición del concepto. En España, por ejemplo, que se aprobó una ley bastante complicada sobre el femicidio, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que desde que se aprobó esa ley
llena de problemas y desbarajustes de justicia, los femicidios no han disminuido para nada y siguen adelante. ¿Por qué? Porque el frío no está en las cobijas. Puede ser que algún hombre en algún momento, algún varón en algún momento, pues tenga un problema psiquiátrico bastante complicado, que odia a la mujer por ser mujer, ¿verdad? Pero ya estamos en el ámbito del psicópata, del sociópata, en el ámbito de la anormalidad humana. Normalmente los estudios que existen, y estudios serios, incluso en la mismísima España, Francia y toda parte donde han aprobado estas leyes, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que se encuentra? Una cosa muy simple. Ningún hombre mata, casi ninguno, digamos casi ninguno, no digamos ninguno. Tenemos un espacio ahí abierto por cualquier cosa. Muchos hombres que matan a mujeres, las matan en razón de ¿qué? De otros problemas que existen, pero no porque le odie porque es mujer. ¿Qué problemas, por ejemplo? Problemas como drogas, como alcoholismo, como violencia que existe, que se ha introducido en la familia siempre, violencia que se va tolerando cada vez más, etcétera. Y esa tolerancia de esa violencia va generando esos conflictos emocionales, pleitos y cuestiones donde luego se llega a matar a la mujer, no por mujer, sino por estos otros problemas, ¿verdad? Por estas otras circunstancias y por estos otros problemas que están ahí alrededor y que no se dirigen necesariamente solo contra la mujer, sino que esta situación de violencia se ha generalizado. De la misma manera hay violencia contra adultos mayores, violencia física, psicológica, moral. Les quitan la pensión, les roban el dinero. Hay violencia contra los niños. Solo consideran violencia contra un niño al que ya nació, pero no consideran violencia contra el niño al que no ha nacido. Al que no ha nacido lo dejan afuera, porque no es humano, según ellos. Entonces, fíjense cómo hay razones ideológicas que separan a unos de otros. Los nazis ya probaron parte de esto. Los judíos no eran humanos. Por lo tanto, la violencia contra los judíos no era violencia, porque no eran humanos. Los nazis tenían muy claro que un judío es un ser vivo, pero no es una persona. Lo tiene muy claro la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El feto y el embrión son seres vivos, sí, pero no está probado científicamente que sean una persona. Y por lo tanto, entonces, depende de la ley del aborto hasta donde llegue, sí, pues ahí lo podemos matar antes o lo matamos después. En todo caso, si no es humano, no es muerte. Eso se toleró en algún principio con los indios y se toleró en algún principio, momento con los negros y etcétera, etcétera. Hoy se tolera con los embriones y los fetos, mañana con quién se va a tolerar. No sabemos todavía. Si quisieran crear una palabra para especificar que lo propio que se está dando muerte es a una mujer, sería mejor la palabra genocidio, perdón, genicidio. No geno, sino geni. Ahí en vez de O sería una I, me equivoqué. Genicidio. ¿Por qué? Porque Guiné es mujer en griego. Entonces, la muerte de, quiero hablar, mató a una mujer, es genicidio.
mató a un niño, es paidos, paidicidio. Mató al papá, parricidio, o a la mamá, parricidio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya existen los términos. ¿Qué es lo que sucede entonces aquí? Que hay un enorme problema de orden ideológico para matar y decir que la muerte de la mujer es solo en razón de odio a la mujer. Por ejemplo, la ley en España protege de femicidio a la mujer que es matada por su compañero masculino. Pero si son dos lesbianas y una mata a la otra, que esto pasa, eso no lo reconocen como femicidio. Simplemente no, dicen que eso no es femicidio. Entonces el problema es que prácticamente toda forma de dar muerte a mujer o violencia que no se justifica nunca bajo ningún concepto, la entienden como femicidio y te mato, te odio porque sos mujer. Esto puede hacerlo alguno, que otro, y yo no dudo que no haya algún degenerado que lo haga. Pero normalmente no, los problemas se deben estudiar y los problemas son mayores. Una incomprensión del amor. ¿Cuántos problemas tienen los seres humanos en el orden psicológico, etcétera, etcétera, que lleva a una persona a violentarse, etcétera, etcétera? Y luego hay grados de violencia de distintas formas. ¿Cuántas mujeres son violentas contra sus esposos y sus hijos? Pero son mátalas callando, decía mi abuela. Mátalas callando. No hay una expresión de violencia física. Claro, el hombre tiene mayor fuerza física, estamos de acuerdo. Es la constitución anatómica del varón. Pero esto no quiere decir que todo en respuesta de violencia a la mujer es odio por el hecho de ser mujer. No se justifica ningún modo de violencia y menos de muerte. Y eso tenemos que superarlo. Pero ¿cuántas mamás también realizan actos de violencia contra sus hijos? El mayor, el aborto. Pero es lugar de decir eso, porque el aborto lo han elevado al rango de derecho humano. O sea, ¿qué cosa? Matar al otro es un derecho humano, etcétera. Entonces, ¿qué estamos aquí? Frente a un enorme problema de no conocer el origen de palabras, no darle a las palabras el sentido verdadero, y al final entonces crear una enorme confusión que nos va llevando poco a poco a crear terminologías que lo que crean es confusión. Confusión y enormes problemas legales. Porque entonces, cualquier cosa que pueda decir la mujer es verdad, aunque no haya existido. En España ha habido últimamente grandes problemas. ¿Por qué miento España? Porque España habla en español y aquí hablamos español, ¿verdad? Entonces mañana las leyes de allá las copian aquí, porque no hay ni que traducirlas. Porque tal vez son más sensatas las leyes francesas, o las inglesas, o las alemanas, pero hay que empezar por traducirlas, ¿verdad? Y como no saben ninguno de los otros idiomas, entonces mejor traducen del español, porque no hay que traducir, nada más le quitan las zetas y ya ahí se acabó el asunto, ¿verdad? Y entonces tenemos un enorme problema de fondo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procurar? ¿Qué es lo que tenemos que tratar de entender? Bueno, yo creo que esto se va haciendo un fenómeno, yo no sé si es cultural o acultural.
pero se va haciendo un fenómeno que nosotros como católicos es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué es importante que lo tengamos claro? Porque aunque a veces la iglesia, porque tiene que vivir en el mundo y hablar de las cosas, si habla de homicidio, hay problemas, entonces algunos hablan de femicidio, es importante entender el alcance de los términos. En ámbito nuestro, filosófico, teológico, católico, hablemos de homicidio y entendemos lo que queremos decir. Sabemos qué significa lo otro y por eso podemos hacer de alguna manera esa explicación. Mato, odio, maltrato a la mujer por ser mujer, pero solo el hombre es un desequilibrado. Las mujeres no tienen desequilibrios psiquiátricos y psicológicos. ¿Ah? No, tenemos que preguntarnos a ver si los tienen. Fíjense que cuando depende de la circunstancia que se dé de violencia y mujeres han matado hombres, no dice el INAMO ni media palabra. Ni media palabra. Pero fue un hombre el que mató. En la sociedad, ¿qué mueren más? Mueren más hombres. Mueren una cantidad enorme de jóvenes producto del narcotráfico, que están dejando niños abandonados, jóvenes paralíticos, con media canilla, con la otra que no le sirve. Antes era medio vivo, ahora le dio un balazo en la jupa y quedó estúpido, más de lo que ya era, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué? ¿Y qué estamos? ¿Eso no es problema? No, esto es un problema de violencia generalizada. Nuestra sociedad tiene ¿cuántos viejos los meten en el hospital, ¿verdad? En el Blanco Cervantes? Ahorita ya no pueden tanto porque está medio cerrado, no sé cómo, si ya se compuso todo, pero en vacaciones, en Semana Santa, ¿qué pasaba? Los llevaban, los internaban y daban direcciones que no eran. O los llevaban a un asilo de ancianos y se desaparecía la familia. Daban direcciones falsas. Eso es violencia. Pero si es un hombre, no es problema. A lo mejor ese viejo zángano se lo merece. Yo no sé si se lo merece o no se lo merece. No lo sé. Pero es una persona que ya está mayor, ya es un viejo, es un anciano que tiene derecho a un mínimo de respeto y de derechos como todos los seres humanos. Y lo mismo niños, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense que el tema es complejo porque se vuelve un tema ideológico. Las palabras son un vehículo importantísimo. Por eso debo conocer los términos que uso. Vean, en español se utiliza la palabra como sinónimo de honradez, se utiliza la palabra, uy, ya se me fue. No, la palabra honradez, qué baboso que soy. Deshonesto. Se usa como sinónimo de honradez. La palabra deshonestidad en el diccionario de la Real Academia es sinónimo de honradez en la tercera acepción que tiene. La primera acepción de la palabra ya se me olvidó, estoy como idiota. ¿Cuáles les dije? La palabra honradez, la palabra honestidad. Honestidad. Sí, honestidad, ya me volvió, se me hizo un circuito. En la palabra honestidad. La palabra honestidad en español, la primera acepción que tiene
significa asuntos de índole sexual. Por eso en español decimos actos deshonestos. Actos deshonestos no son robos. Un acto deshonesto no es falta de honradez. Un acto deshonesto es un acto que se comete de la sexualidad, por ejemplo, en la vía pública. En Costa Rica la prostitución no es castigada por la ley. Es castigado por la ley 3 cosas en relación con la prostitución. El proxenetismo, tener yo un negocio de prostitutas, las mando a trabajar y les cobro. Eso es ilegal. Es prohibido ejercer la prostitución en la vía pública. No ofrecerla, ejercerla. Y ejercida por menores de edad. Ya una persona de 18 para arriba, si le da la gana prostituirse por economía, por devoción, por gusto, quiere cobrar o hacerlo gratuito, ya eso es decisión de la persona. Y ahí nadie se puede meter. ¿Por qué? Porque tenemos un principio de tolerancia. Y respetamos eso. Bueno. Pero, por ejemplo, la prostituta o el prostituto o el transvesti o el transgénero o lo que sea, anda por la vía pública ofreciendo sus dotes, ¿va? Sus maravillas y sus placeres. Muy bien. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que esa persona, mientras no ejerza el oficio en la calle, no hay ningún problema. Se encuentra con su cliente y váyase a meter en lo más largo de un cafetal. Cuidado de que le aparezca un psicópata, ¿va? Porque entonces los desvalija a los dos. Entonces estamos peor que antes. Mejor se van por un hotelillo, ojalá que no sea de mala muerte, porque se les pegan piojos y de todo, seguro. O se pueden ir por un motel, es capaz que no tienen ni plata, ¿verdad? O están cerrados. Entonces busque ir a la casa o a ver qué hace. Pero no ejerza la prostitución en la vía pública, porque eso se llaman actos deshonestos. Pero la prostitución en sí misma es pecado, eso es otra cosa, eso es moral, eso no es ética en la sociedad. La sociedad tolera la prostitución. Bueno, entonces estamos hablando aquí de ¿qué? Estamos hablando de un elemento muy particular. Acto deshonesto es el ejercicio de la sexualidad o de elementos que tienen que ver con la sexualidad en la vía pública. Tocarle, las nalgas a una mujer. Hablo en español, ¿verdad? Ahora yo sé que estas palabras no se pueden decir, porque no son políticamente correctas. Pero a mí lo políticamente correcto me tiene sin cuidado, ¿verdad? Entonces, eso, o ejercer violencia de alguna manera contra la mujer, o contra un hombre, o contra un niño. Y por eso la ley tiene distintos modos de catalogar las distintas acciones de deshonestidad que pueden existir. Que no es honradez. Lamentablemente se ha metido de unos años para acá el uso de la palabra honestidad como sinónimo de honradez nada más. Y como les digo, es la tercera definición, si no me falla la memoria, del diccionario de la Real Academia. La Academia es la que sabe, y por eso le hago caso a la Academia. En Estados Unidos, por ejemplo, recuerdan, permítame un momentico, Jean Né, está muerto, que ya que se hizo, bueno, no importa. ¿Recuerdan cuando Clinton, aquel problema con la Lewinsky, todo aquel enredo de Clinton? ¿Por qué se hace tanto problema en Estados Unidos si el presidente de Estados Unidos se fue de putas, como dicen en España?
porque ellos, por su mentalidad puritana protestante, hay un pecado de sexualidad. Es espantoso, es terrible, eso es lo más grave que puede existir. No importa que manden a bombardear una ciudad de 50,000 habitantes, todos inocentes de no sabemos qué, pero ya los mandaron a bombardear y matar. Eso no es pecado, no, no, no. No importa, eso no pasa nada. Pero el presidente de Estados Unidos le tocó una teta a la secretaria aquella. ¡Qué barbaridad, qué escándalo! Y hay presidentes que han visto amenazado a veces hasta ver cómo se excusan, como hizo Clinton, para salvarse del asunto. Nosotros no tenemos ese problema, aunque lo estamos tolerando, admitiendo ese problema, porque nosotros por católicos no somos puritanos. Entonces hacemos una distinción. A mí me preocupa que el presidente de la República me mienta, que no sea veraz, que no me diga la verdad. Eso a mí me preocupa. A mí me preocupa que el presidente de la República me engañe. A mí me puede preocupar que el presidente de la República se lleve algo de dinero para la casa que no es de él. ¿Verdad? Eso es honradez, eso es falta de honradez. Pero con quién duerme el presidente de la República en las noches, eso es problema de él y de su esposa. Porque nosotros no somos puritanos para andarnos preocupando con quién diablos duerme cada quien. Por eso, llega una persona a pedir trabajo, a mí no me importa si es heterosexual, homosexual, transvesti, transexual, lesbiana, etcétera, 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 etcétera. O como decían antes en España, que ya no lo pueden decir, aquel es un putón verbenejo, ¿verdad? La verbena es los turnos, ¿verdad? El putón verbenejo, la puta de fiesta, ¿verdad? La puta del pueblo, que se paseaban en los turnos antes. Eso se veía antes y ahora eso se ve menos porque ya tienen otros lugares. Pero bueno, lo cierto es que entonces, ¿qué pasa? Bueno, no pasa nada porque somos católicos. No tenemos conflicto con el tema de distinguiendo de los actos que vayan más allá de honradez, sinceridad, veracidad, etcétera. Eso sí me preocupa. Pero, ¿con quién duerme el presidente de la República? O sea, su actos propia y específicamente de orden. Ya se me fue la palabra otra vez. Estoy como mordido de tonto. ¿Cuál era la palabra? Honestidad. Honestidad. A mí no me preocupa la honestidad del presidente de la República. Es que a mí me tiene sin cuidado. Que duerma con quien me dé la gana. Y que la pase bien. Es problema de él. Pero que no me mienta el desgraciado. ¿Verdad? Que no me robe lo que no es lo que es del Estado. Eso es lo que nos debe preocupar. ¿Con quién duerme? Eso no es problema de nosotros. No podemos vivir así. Porque entonces tendríamos que andarle revisando debajo de la cama de todo el mundo. Claro, hay límites. Si el que llega a pedir trabajo en el kinder tiene problemas de paidofilia, de amor a los niños, obviamente no le podemos dar trabajo en el kinder. Si el que llega a pedir trabajo al colegio tiene un problema de efebofilia, que se enamora de los adolescentes, pues claro que aquí tenemos que tener un límite. Si es un profesor de la universidad y ya tiene más de 18 y es homosexual y le echa el cuento a otro, o si es una mujer a la otra, ya los dos con cédula, que se apañen como mejor puedan. El que intenta hacerle algo le romperá la cara en dos o se irá con él, depende de los gustos que tenga. Porque desde el ámbito católico, el tema de la honestidad no debe de ser un problema.
Lo hemos convertido en un problema en la medida en que hemos ido haciendo el catolicismo, puritanismo. Ven, en lo demás no habría mayores problemas. Es lo mismo que pasa entonces aquí con este término. Definimos el problema. ¿Dónde está el problema? El problema grave está en, lamentablemente, la violencia que crece y crece y crece. Y haciendo leyes más rigurosas, porque aquel le pegó a la mujer o la mató, y entonces ponemos la ley más rigurosa para meterlo a la cárcel. Sí, mis cariñitos, ¿y qué resolvimos ya? No, el problema no es crear leyes más rigurosas. El asunto es generar educación desde el hogar, en la escuela, para ir entendiendo que la violencia es una pandemia terrible. También en el mundo entero. No es solo en países latinoamericanos que hay violencia. Eso no es cierto. En todas partes la hay. Pero nos olvidamos de eso. Porque pensamos que... no pensamos. Hay problemas de orden ideológico de fondo. Y al tener estos problemas de orden ideológico, no llegamos a la raíz del problema. Este es el problema que tenemos que considerar. Que existe violencia, sí hay violencia, no solo contra la mujer. Claro, la mujer en una confrontación física con un hombre lleva, si es que ella no aprende a defenderse, lleva las de perder. En otras porque la constitución física de la mujer es muy diferente a la constitución física del hombre. Y esto no lo podemos negar. Esto es imposible de negar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educar desde la niñez para no tolerar modos de violencia. Que a veces por el pecado original, esos modos de violencia se nos salen solos. Se nos salen. A veces ni nos damos cuenta y actuamos con violencia. O hemos tolerado en otros tiempos modos de violencia que los vemos muy normales. Desde la mujer de la que tiene que lavar los platos nada más, ¿verdad? Porque es mujer, para eso es mujer. Y el hombre no debe hacerlo, porque para eso es hombre. No, esto es un desequilibrio. Esto es un desequilibrio. Lamentablemente, donde hemos aprendido, de quién hemos aprendido esos niveles de más o menos violencia. En las propias mamás. Cuando una mamá le dice a un hijo, hijo de la gran P, ¿a quién se está refiriendo ella? A ella misma. De entonces, ¿cómo es que es? ¿En qué planeta estamos? Entonces ahí es donde tenemos que hacer ese equilibrio, ver qué es lo que pasa, por qué esta mujer trata a estos niños con este nivel de violencia. Y resulta que lo vio, lo aprendió en su casa. ¿Por qué? Porque a su vez se viene de una sociedad que ha tolerado ciertos niveles de violencia y estos niveles de violencia han crecido. Hemos tolerado la inferioridad de la mujer, que no es cierto que exista. Hay una igualdad de principio entre el varón y la mujer. Hay una dignidad que es la misma, pero hemos olvidado esto y nos lleva un poco a todos estos problemas y enredos que hoy encima, perdón, es que esta semana me dio un poco de ¿cómo se llama? De bronquitis. Entonces cuando empiezo a botar la flema me agarra tos. Y entonces
empezamos con estos problemas enormes. ¿Y cuándo los vamos a solucionar? Creando leyes y leyes y leyes. No resuelven nada las leyes. Hay que hacer un cambio en la educación de las personas. Y esto es una cosa que a veces parece que los políticos no la logran entender. No la logran entender, ¿por qué? Porque no quieren entenderlo. Porque detrás de todos estos sistemas ideológicos hay millones de dólares dando vueltas, generando conflictos, pretendiendo cambios sin llegar a la solución, sin llegar a resolver el asunto. Entonces, más o menos, bueno, yo creo que se nos fue así, pero no sé si queda claro si la persona que había hecho la pregunta llegó, y si no, para que le cuenten. No sé si... No, la persona que hizo la pregunta no llegó, pero bueno. Bueno, ahí le cuentan. Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta en relación con este tema, porque ya casi van a faltar un cuarto. Sí, señor. No sé si tiene alguna pregunta, señores. Allí en el chat veo que hay un 1. No sé si será alguna pregunta. No, o... es un hola. Ah, bueno, igual que hola entonces. En relación con este tema. Ok. Bueno, tal vez para darles un informe, no se va a hacer la próxima el 15 de agosto. El padre prefirió pasarlo. Entonces estamos para el otro sábado que sigue. De todos modos, nosotros les estamos informando los cambios otra vez de fechas por el del Día de la Madre, ¿verdad? Pero estamos igual a la misma hora, nada más que 8 días después, en principio. Exactamente, estamos haciendo el cambio de Magnífico. Se suspende la del 15 y quedaría la del 29, más bien. Ah, ok, la del 29, ok. Ah, bueno, queda la del 29, se suspende el 15. Sí, pero no... el 15. Sí, porque es el Día de la Madre, claro, tiene sentido. Ok. Yo no sé si alguno tiene alguna pregunta o algo así, si no, pues di para los que van a ir a misa, pues para que les dé tiempo. Me toca mañana a las 10. Ah, pero quedó claro este tema más o menos. Ajá, no sé, ¿alguien? No, entonces. Bueno, padre, no, más bien muchísimas gracias. Pobrecito, se nos está ahogando. Sí, es que es... Estoy con bronquitis. No, después me mata. Pero ahí acaba de salir una pregunta. Acaba de salir una pregunta por ahí o algo, ¿no? Sí, dice, a lo largo de los años con las teorías expuestas por los diferentes exponentes y pensadores, se ha sembrado una semilla que está germinando la deshumanización. Y los líderes del mundo están respaldando estas prácticas con leyes y políticas antiaéreas humanas. Doña Ligia. Sí, porque les interesa generar cambios políticos para el beneficio personal, ¿verdad? Esa es la torta. Tenemos que poner atención a todo eso antes de... Por eso les decía yo el otro día, ¿vieron el programa Feminismo de Lágrimas en la Lluvia de España que les recomendé? Bueno, recuerden, Lágrimas en la Lluvia, Feminismo. Ese documental muy... Nosotros les enviamos los links por el... Ah, bueno. Para que lo vieran. Y el del otro, el de Suecia también, digo el de Noruega, que es muy importante para considerar. Padre, como para yo terminar de cerrar este capítulo, le voy a decir, lo que yo entendí es
que al hacer la palabra, al ponerle el componente político, iba a decir una tontera, están arruinando la misma situación de la vida de las mujeres, ¿no? Pues Esa claro, es la idea. por supuesto, porque al componente ideológico, a la que termina destruyendo es a la mujer. A la mujer al final del cabo. Termina destruyendo a la mujer. Sí. Porque y no eso es... Sí. Y esto tiene total relación con lo de la ideología de género, ¿verdad? Sí, claro. Porque yo siento que con la ideología de género, las mujeres nos estamos haciendo como de, perdón, yo eso es lo que siento como mujer, como de segunda categoría o de quinta o de sexta categoría, y están anteponiendo las otras con el... Sí, con que el... géneros, ¿verdad? Eso. Antes. Con el cuento de liberarla, Ajá. más bien la están masculinizando a la mujer. Entonces eso no es liberación. Eso es hacerla más esclava. Exacto. No importa que las mujeres usen anticonceptivos si les da la gana, aunque se destruyan, pero no hay problema. No hay problema. En España el lema del Día del Feminismo ahora en marzo fue borracha y sola quiero llegar a casa. Ese era el lema del gobierno español. Borracha y sola quiero llegar a casa. Eso es dignidad de la mujer, ese lema. No. ¿Eh? No. Bueno, pues aprendamos porque la embajadora de Costa Rica en España está muy metida en esa cosa y aprende muchas cosas y manda esas ideas para acá, ¿verdad? Ven, este es el gravísimo problema. ¿Ah? Hay que traérsela para acá mejor. No, mejor que la no. Porque me voy allá. Es la señora Chacón. Que se quede. Que se Es quede la ahí señora al Chacón, padre. Sí. Ella Ana Elena. Chacón. Sí, la que fue vicepresidenta de la República la vez pasada. Hay que dejarla guardada ya. Sí. Sí, pero para que aprenda más mañas y las venga y las ponga en práctica aquí. Sí. No, es complejo, el asunto es muy complejo. Y el problema es que con estas personas cuesta mucho hablar, porque no te entienden razones. Basta que yo haga esta explicación para que me digan que yo soy patriarcal, que encima soy homofóbico y todo lo que les dé la gana decir. No, es mi opinión y puedo pensar o no. No, tengo que pensar lo que ellos quieren que uno piense. Perdón, eso es totalitarismo. Claro. Pero para ellos es democracia. No piensa, si uno no piensa como ellos, es discriminación. Sí, porque lo que hay es una, ¿cómo se llama? Un totalitarismo democrático. Ese es el gran problema. Es correcto. Dato de esto, de cómo usan el idioma mal para meter ideas en la cabeza. Usted acaba de decir homofobia. La homofobia está súper mal, digamos, dirigida, claro, porque el homo, como usted lo dijo, es hombre o igual, y una fobia igual, sería... Igual. La homofobia la interpretan, la homofobia es fobia al igual. Igual, Daisy. Al igual. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la homofobia sería un problema porque en realidad eso no existe. Porque lo que me da a mí es fobia de el otro varón que es homosexual. Eso en realidad no existe. O sea, esa cuestión en realidad no existe. Lo que pasa es que ideológicamente se ha ido construyendo porque es otro tema que hay que tener en consideración. Entonces, si yo digo que a uno que va a ir a trabajar al kinder y es paidófilo, hay que prestar atención a ese tema, me pueden acusar de discriminación. Porque se quiere que la paidofilia sea un derecho. Un derecho más, un género más. Y entonces
que cuidado, porque ya no podemos hablar ni decir ni nada, ¿verdad? Después los curas somos los violadores de niños, ¿verdad? Este es un problema terrible, ¿verdad? Padre, y una pregunta. Sí. Buenas tardes. Buenas. En el caso de homofobia, hay mucha gente que define fobia como aversión también. Sí, entonces, sí. Sentir aversión nada más por un homosexual lo ven como la definición de homofobia. También la aversión. ¿Se puede definir solamente como aversión o es solamente miedo? No, es que le van cambiando las palabras. La fobia es el temor a, pero le van dando un contenido distinto para cambiar un poco también el contenido de lo que se quiere decir. Entonces, no, el que yo pueda opinar esto o aquello de tal o cual circunstancia, no quiere decir que yo odie o tenga, perdón, o tenga aversión a esa persona o a ese grupo. No, no es aversión, no es odio. Simplemente puedo dar una consideración. Como no estoy de acuerdo con los nazis, y puedo dar mi opinión de los nazis o del comunismo, etc. Pero lo que para ellos políticamente correcto, si se tolera lo que ellos consideran que es políticamente incorrecto, entonces crean el montón de problemas y cuestiones.